Antes de iniciar con la breve explicación que haré del tema 7 relacionado con la deontología profesional, pues quiero hacer una breve mención a la tragedia que nos rodea, derivada del terremoto que sufrimos el pasado martes. Bueno, el martes antepasado más bien. En general, el país y en particular nuestra comunidad educativa del TEC de Monterrey, pues sufrimos la gravísima pérdida de 5 estudiantes, pero así también como la afectación física y emocional de otros jóvenes que quedaron atrapados en los escombros del campus de la Ciudad de México. Pero también otros fuimos presa del miedo y de la zozobra cuando fuimos esos que atestiguamos de modo directo o indirecto la desgracia. De esto yo rescato una parte muy positiva y que yo lo dejé escrito en un artículo que publiqué el domingo pasado y del cual voy a retomar un pedacito para compartirlo contigo en este momento. No habían pasado 15 minutos del sismo cuando poco a poco fui viendo cómo nuestros jóvenes se movían como si fueran parte de una coreografía perfectamente dominada. A la voz de vaya, vaya, se tomaban de la mano para dar paso a otros chicos y chicas que presurosas acarreaban cualquier objeto que podría o que pudiera ser de utilidad. Botes de basura, carteles publicitarios, sombrillas y escobas se convirtieron en las primeras herramientas que emplearon los jóvenes para remover los escombros. Otros corrían alertando sobre las fugas de gas, pidiendo y anotando en las listas los nombres de los desaparecidos, ofreciendo gasas, vendas, agua, consuelo y abrazos. No hubo necesidad de arengar por la ayuda. Todos querían ser voluntarios, todos ayudaron en algo. El miedo y la tristeza no los detuvo. Al contrario, los hizo más fuertes, rápidos y eficaces. La comunidad del campus de la Ciudad de México, del TEC de Monterrey, se volvió una sola alma. Hasta ahí con el artículo que yo publiqué. Y también yo quería decir pues que al respecto pues no puedo más que decir que me siento completamente orgulloso de ustedes y muy esperanzado de que este país tiene solución si ustedes a través de su profesión ponen en práctica ese sentido humano que mostraron y siguen mostrando en estos días. Y pasando al tema de hoy, partiré de unas ideas derivadas de la charla que Dale Atkins nos comparte. La premisa es: ¿qué nos hace ser un verdadero profesional? Prácticamente esta pregunta fue la que abrió nuestro blog esta semana. Así que mi reflexión va a girar en torno a este punto. Por la misma razón que Atkins expone, a mí no me gusta utilizar un diccionario para conocer el significado profundo de un término. En su búsqueda, como tú viste, Atkins encontró que el término profesional puede significar 3 cosas. 1, ser un profesional. Imagínate, ¿no? Menuda definición. 2, alguien al que se le paga por realizar una actividad. Y 3, alguien que ha alcanzado un alto nivel de conocimiento y habilidades. Ahora, como puedes ver, ninguna de las definiciones del diccionario pues nos saca del apuro si lo que queremos es saber qué es un profesional. Bueno, un profesional en mayúsculas, incluso si pensamos en términos de expertise técnico o la calidad profesional de un servicio prestado. Atkins señala que el profesional comienza a dejarse ver en la medida que éste tenga el suficiente criterio y juicio para tomar ciertas decisiones. Juicio que se viene forjando a través de un proceso formativo que no se alcanza a desarrollar, o que no alcanza más bien a desarrollar alguien que solo tiene una preparación de carácter técnico. Ahora, yo en ese sentido coincido con Atkins en que para ser un profesional en mayúsculas requieres una formación más amplia. Ya hemos hablado de cuál es la definición de profesión, pero también coincido con él en que para ser un profesional pues no basta con tener un título o un rótulo que diga que tú eres profesional en cierto ramo, porque además de este proceso formativo y del buen juicio para llevar a cabo ciertas acciones, yo agregaría que se requiere un componente moral en los juicios que nos lleven a tomar ciertas decisiones y a evitar otras. Es decir, en pocas palabras, el verdadero profesional posee un juicio moral que vemos claramente al momento en que este profesional está dispuesto a cumplir con ciertos deberes que lo conducirán a alcanzar los bienes internos de su profesión. Y es aquí donde ya asoma la deontología. Mira, deontología se deriva del griego deon, que significa deber. De ahí que la deontología pues vaya a ser el estudio de los deberes, en este caso, de los deberes que todo profesionista debe cumplir para actuar
conforme dicta una ética profesional. Ahora, voy a exponerte un caso, o voy a plantearte un caso relacionado con la situación que estamos viviendo en este momento con relación al sismo, para que quede muy claro el asunto de los deberes del profesionista. Tú imagínate un ingeniero civil que trabaja en la construcción de un edificio. Pues este ingeniero civil debe cumplir con una serie de deberes, por ejemplo, deberes de carácter técnico. ¿Cuáles serían estos? Pues cumplir con ciertas especificaciones relacionadas con la calidad, la cantidad, especificaciones de ciertos materiales, ¿no? Ahora, si no quiere que el techo se venga abajo, pues no, con un sismo de 4 grados, por decir algo, pues deberá tener una cimentación, unos castillos, unos muros, una techumbre técnicamente bien hechos para no meterse en problemas. Ahora, este ingeniero también tiene unos deberes de carácter legal. Por ejemplo, que el uso del suelo esté en orden, que el terreno no esté empleitado, que los trabajadores pues estén protegidos por un contrato, etcétera. Otro tipo de deberes pues son de carácter más social. Por ejemplo, una política de buen vecino obligaría a este ingeniero a que la construcción del edificio pues no impidiera la vida cotidiana de quienes habitan en los alrededores del inmueble, ¿no? Es decir, que sus casas no estuvieran empañadas de polvo o cubiertas de polvo, o que los albañiles que están construyendo el edificio pues no fueran a echarse su lunch ahí pues a la cochera a los vecinos, ¿no? O más allá del ruido habitual de la construcción o de la música, pues que nunca falta en un edificio que se está levantando. Otro deber muy conocido pues es el económico, ¿verdad? El ingeniero, o muy, digamos, muy obvio este deber. El ingeniero pues está obligado a liquidar ciertas deudas con proveedores, empleados, hacienda, etcétera, para que la obra no se detenga. Ahora, pero hay un tipo de deber muy importante que es el que te permitirá que ese edificio sea lo que promete ser. Me refiero a los deberes de carácter ético. En este caso, los deberes éticos se traducirían pues en una serie de principios que al momento de considerarlos y cumplirlos permitirían que el edificio no se venga abajo. Van unos cuantos ejemplos para que te quede bien claro el valor de la deontología, es decir, aplicada a través de una serie de principios que configurarían la ética del profesionista. Por ejemplo, ¿qué función tendría el principio de la justicia en la construcción de un edificio? Bueno, pues el cliente pediría que el inmueble contenga todo aquello por lo cual ha pagado, ¿no? Los trabajadores exigirían que su retribución sea la pactada, y que en este caso, de haber una actividad extra, pues esta sea remunerada o considerada de algún modo, ¿verdad? La Secretaría de Hacienda pediría que el constructor pague la serie de impuestos que deben de ser cubiertos por todos los gastos en los que se ha incurrido en la construcción de la obra. Los vecinos pedirían que se respetaran los espacios que les pertenecen, e incluso que generaciones aún no nacidas no se vean afectadas por la construcción de esa obra, ya que el impacto ecológico pues no va a ser algo deseable por las generaciones venideras, o bien no va a ser algo indeseable que les impida disfrutar en el futuro de un medio ambiente sano. Ahora, si te fijas, todos estos actores podrían hablar desde una idea muy particular de justicia dirigida a defender sus derechos. ¿Me sigues por dónde voy? Ahora, lo mismo podríamos decir del principio de la autonomía. El cliente exigirá al constructor que respete algunas decisiones que considera clave. Por ejemplo, hay quien decide gastar más, ¿sí?, con el propósito de construir de manera ecológicamente más amigable, ¿no? El cliente se sentiría privado de su libertad o obstaculizado en su libertad si el constructor no le permite tomar algunas decisiones relacionadas con la construcción, ¿no? En este sentido. Y lo mismo podría decir el constructor, pues si el cliente no le permite decidir libremente qué hacer para asegurar que el edificio cumpla con las especificaciones técnicas, ¿no?, de las que ya hablé hace un momento. Ahora, prestarse a ciertos caprichos del cliente también puede el constructor argumentar como es un atropello contra su libertad o contra su autonomía. También, pero aparte de ser un atropello, pues puede poner en riesgo la seguridad del inmueble, ¿no?, como sucedió en la escuela Repsamen, donde la construcción de unos apartamentos arriba de las aulas de secundaria pues ayudaron a que el edificio se viniera abajo. En ese sentido, haber cumplido con la voluntad del cliente y haber renunciado a la propia autonomía
es decir, a la capacidad de decidir libremente, corresponsabilizó a un constructor de una desgracia que va a lamentar toda su vida y que muy seguramente le va a traer consecuencias legales. Ahora, pues como puedes ver, los principios de una deontología profesional permiten orientar las acciones hacia la razón de ser de una actividad profesional. Ahora, en la medida que el profesionista se aleje de estos principios, pues quedará expuesto no solo a la insatisfacción de los distintos grupos de interés, sino a las implicaciones de carácter legal a las que conlleva incumplir con ciertos deberes. Ahora, hasta aquí con el tema o con la cuestión teórica. Quiero ahora hacer un apunte final, pues muy breve, relacionado con la segunda entrega de tu ensayo final. En esta ocasión deberás elaborar la estructura, o sea, el esqueleto conceptual del escrito. Lo que tu tutor o lo que tutora va a revisar con todo detenimiento, pues va a ser tu postura y la tesis que la sustenta. Recuerda que es muy importante que la reflexión sea el resultado de una serie de lecturas, pues que te han permitido entender el problema que abordarás en el texto y de las cuales podrás obtener los argumentos y contrarréplicas a las críticas que alguien pueda hacer a tus argumentos y postura. La extensión, como lo sabes, no debe ser muy larga. Te recomiendo que veas el manual, ahí está la liga, dale clic, ¿no? Pero sí debe dejar en claro que has hecho un trabajo de investigación detenido en torno al problema que quieres tratar. Una última cuestión. Recuerda que los argumentos siempre deben tener como eje vertebrador una serie de conceptos y nociones de carácter ético, ya que el ensayo que vas a elaborar es prácticamente un ejercicio de ética aplicada a tu futura práctica profesional. Bueno, nos vemos hasta la próxima desde un parque muy lindo que está en el corazón de la Sierra de Sonora, el Parque Tamosura, una maravilla natural, desde una mina muy linda también. Ya te contaré algunos asuntos que tienen que ver aquí con la ética de las profesiones. Hasta pronto.